Hoy se acompañan representantes del Salón del Reino de los Testigos Cristianos de Jehová. El señor Alberto Barba, el primero a mi derecha, y después el señor Armando García. Bienvenidos. Gracias. ¿Nos podrían hacer una escueta introducción de los principios de la Iglesia? Pues sí, indiscutiblemente. Bueno, muchas personas piensan, quizás llegan a la conclusión de que los testigos de Jehová han aparecido, pues quizás desde el siglo pasado, a finales del siglo pasado, la década de los 70, en adelante. Y esto es una idea equivocada, porque los testigos de Jehová han existido desde el principio de la creación, desde que Adán y Eva comenzaron en el paraíso terrenal. Abel fue el primer testigo de Jehová que hubo sobre la tierra, uno de sus hijos. Me gustaría remitirme a lo que dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, donde allí se menciona a una serie de testigos de Jehová como son Abraham, Noé, Lot y otros muchos, una serie de testigos de Jehová del pasado, pues que ya ellos fueron siervos de Dios Altísimo en el pasado y fueron testigos de Jehová. Luego además tenemos que pensar que cuando Jesucristo vino a la tierra, pues él también se le consideró como un testigo de Jehová, y me gustaría en este caso hacer referencia a un texto de la Biblia, ya que muchas personas creen que esta expresión de testigo es algo que suena extraño. Pero en la carta, en el libro de Revelación, en el capítulo 3 y el versículo 14, hablando de Jesucristo, nota lo que menciona. Dice, Revelación, capítulo 3 y versículo 14, dice lo siguiente. Dice, y el ángel de la congregación que está en la Odisea escribe, dice, estas son las cosas que dice el Amén, el testigo fiel y verdadero. Claro, esta referencia está hablando de Jesucristo. O sea que Jesucristo es, por decirlo de alguna manera, el testigo más fiel que tiene el Dios Altísimo, Jehová. Así que, posteriormente, el nombre de Dios y sus enseñanzas fueron ocultados, por decirlo así, a través del primer siglo hasta nuestros días. Pero para los años, como he dicho antes, para la década de los 70 del siglo pasado, pues entonces un grupo de estudiantes de la Biblia comenzó a analizarla profundamente, y entonces surgieron de nuevo, digo de nuevo porque ya habían existido ante los testigos de Jehová. Ya en el año 1931 se adoptó este nombre para que conocernos a nivel internacional, ya que anteriormente se llamaban estudiantes de la Biblia. Y ya desde el año 31 en adelante ya se nos conoce como testigos de Jehová. Pero quería hacer hincapié en esto, que nuestra religión, la religión verdadera, existe desde el principio de la creación. ¿No les podrían cuestionar esta expresión que acaba de decir de la religión verdadera, que es la suya? Sí, bueno, la palabra de Dios, la Biblia, es la que marca las pautas de cuál es la religión verdadera, no nosotros. Entonces, ¿cuál es la religión verdadera? La que aplica los principios que hay en este libro. Nosotros creemos firmemente que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, tendría que encajar la religión verdadera pues con todas las normas que da la Biblia. Claro, en un programa pequeñito es difícil exponer toda la gama de diferentes principios que hay. Pero, por ejemplo, me gustaría señalar un texto que hay muy interesante en 1 Timoteo, capítulo 3, y el versículo 15, dice, y que desde la infancia has conocido los santos escritos que pueden hacerte sabio para la salvación mediante la fe relacionada con Cristo Jesús. O sea, ¿por qué creemos que esta es la verdad? Porque sacamos nuestras enseñanzas de lo que dicen los escritos de la Biblia. Así que sigue diciendo la Biblia que toda escritura es inspirada de Dios y es provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas y para disciplinar en justicia. Entonces, todas las personas que aplican en su vida todo, no alguna parte, todo lo que la Biblia dice, esta es la religión verdadera. Y me gustaría señalar que cuando Jesucristo estuvo en la tierra, recordarás que descendió el Espíritu Santo sobre 120 personas que estaban reunidas, y Jesucristo mostró que esta era la religión que él aprobaba y que su Padre aprobaba. Desde entonces hasta nuestros días, esa religión verdadera ha existido. Así como decía, lo importante es que las enseñanzas que la religión verdadera muestre, o por su comportamiento, tienen que estar en plena armonía con lo que dice la Biblia. ¿Me permites añadir también por supuesto algo más? Algo sí que estamos todos de acuerdo, ¿no? Solamente hay un Dios vivo y verdadero, creador de todas las cosas, y también todo el mundo está de acuerdo, todas las religiones que se llaman cristianas, en que solamente hay una palabra de Dios, la Biblia. El propósito de que Jehová dejara su palabra es con el fin de ayudarnos a dirigir nuestros pasos por la senda verdadera. Entonces se trata de tomar la Biblia como
como libro completo, como la entera palabra de Dios, y tomarla como nuestra guía. Entonces, si nosotros, tanto nuestra conducta, con nuestras creencias y nuestras acciones están siempre regidas por las normas que marca Jehová, pues entonces uno puede decir que se apega a la religión verdadera que Jehová espera de sus siervos. Pero igualmente más de uno podría entrever, leer entre líneas y todo lo que dice la ley verdadera, la Biblia, tomarla desde otro punto de vista, definirla para sus mejores intereses. ¿Qué piensan de esto? Bueno, quizás a la hora de analizar cómo podría uno saber si la religión verdadera cuál es, porque claro, podría haber distintas interpretaciones, uno tendría que ver el resultado del que la practica. Por ejemplo, Jesús mencionó en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, mencionó un hecho que es muy interesante. Hechos 7 y el versículo del 15 en adelante. Fíjate lo que menciona. Dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes en ropa de oveja, pero que por dentro son lobos voraces. Y ahora nota lo que dice, por sus frutos los reconocerán. Y ahora Jesucristo usa una hiperbole, una ilustración un poco exagerada. Dice, porque nunca se recogen uvas de espinos o higos de cardos, ¿verdad? Asimismo, todo árbol bueno produce fruto excelente, pero todo árbol podrido produce fruto inservible. Un árbol bueno no puede hacer fruto inservible, ni puede hacer un árbol podrido producir un fruto excelente. Y ahora Jesús dice, todo árbol que no produce un fruto excelente llega a ser cortado y echado al fuego. Y ahora recalca, por sus frutos reconocerán a aquellos hombres. Entonces, si uno echa una mirada por encima a las religiones establecidas, las grandes religiones que hay hoy día sobre la humanidad, ¿qué conclusión puede llegar? Estas religiones han producido en la tierra la paz, la felicidad, han producido lo que esperaríamos de alguien que realmente ama a Dios y respeta a Dios. Pues uno mismo puede encontrar la respuesta. Cuando uno las analiza a grandes rasgos, uno ve que no han producido esos frutos que Jesús dice. Así, claro, uno puede llegar a tener el convencimiento que está en la verdad por los frutos que uno produce. Y no se trata de leer entre líneas, sino sencillamente hacer caso de lo que Jesús dijo en su día, aunque hay otros muchos principios envueltos, ¿no? Pero así por encima. Jesús también identificó en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 17, a la palabra de Dios como la verdad. Así entendemos que esa es la única verdad y que no puede interpretarse de diferentes maneras, porque si Dios, que es un Dios de orden y un Dios de paz, no dejaría una guía que se pudiera interpretar de tantas maneras que llegara al grado, al límite, que personas se enfrentaran y hasta se persiguieran unas a otras debido a defender al mismo Dios según su manera de hacerlo, de practicar la religión, cosa que ha sucedido en la historia. Entonces es verdad que alguna parte de la Biblia tomada fuera de contexto podría someterse a diferentes interpretaciones, pero tomando la Biblia como la única palabra de Dios y que de principio a fin trata de explicar lo que Dios nos quiere transmitir, pues tiene solamente una explicación, porque los matices se pueden definir por medio de ver otros pasajes que tratan del mismo aspecto. Algunas personas dicen, bueno, pero es que la Biblia es un libro difícil de entender, algunas incluso dicen que es un libro escrito para otras personas que no son de nuestro tiempo, pero no debemos olvidar que el autor es Jehová, es el creador, es nuestro creador, ¿no? Y él sabía a quién llegaría también su palabra, por lo tanto también la dejaría preparada para que nosotros pudiéramos conocer y aplicar lo que él deseaba de nosotros. Hablando de las diferentes interpretaciones que se podrían hacer, que hemos hablado antes, de los frutos diferentes que podrían salir, la historia habla por sí sola y vemos reflejado en ella que la religión más una vez y repetidamente se ha utilizado para coaccionar, oprimir, obligar, deprimir. ¿Qué piensas sobre estos puntos negros de la religión, sobre la historia? Hombre, indiscutiblemente Dios no está de acuerdo con el trato que se ha dado en su nombre, porque en el nombre de la religión pues se han hecho muchas cosas malas. O sea, la historia está llena, como bien decías, de estos ejemplos. Pero fíjate, la palabra de Dios, fíjate si lleva miles de años escrita, ya preveía que esto llegaría a suceder. Por eso, para que no nos confundiéramos, remitiéndonos de nuevo a lo que dice Dios mismo en su palabra, notarás que nuestras creencias están siempre basadas y contestaciones en lo que Dios nos pone de antemano. Pues me gustaría señalarte de nuevo a Mateo en el capítulo 7 de este Evangelio, y nota lo que dice el versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí, es cierto que muchas religiones en el nombre de Dios pues han usado su poder. De hecho, ¿qué podemos decir? La religión
ha promovido revueltas de gobiernos, ha hecho barbaridades. Pero sin embargo la palabra de Dios ya nos dice que no están aprobados por Dios, porque fíjate que sigue diciendo, muchos me dirán en aquel día, cuando llegue el día de juicio, dice, Señor, y ahora observa, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no hicimos obras poderosas y expulsamos hasta demonios. O sea, la religión que no es verdadera habría expulsado demonios y hecho obras poderosas, y sin embargo fíjate lo que dice Jesús que les contestará, y sin embargo entonces les confesaré, nunca los conocí, apártense de mí, obreros del desafuero. Así que el que alguien diga que es religioso, que pertenece a un grupo religioso, no quiere decir que uno está libre de esta responsabilidad que Dios marca aquí. Cada persona tendría que analizar si lo que está practicando está en armonía con lo que Dios dice, porque si no, como mencionabas, podría ser que uno estuviera en alguna religión que Dios desaprueba por su comportamiento a través de siglos o de miles de años. Por eso cada uno tiene la responsabilidad de analizar qué nos pide Dios a cada uno de nosotros para que se vea libre de esta culpa de derramamiento de sangre, por ejemplo, porque las guerras, o sea, las religiones han estado envueltas y están actualmente también envueltas en derramamiento de sangre. De todas maneras, cuando uno piensa en lo que ha sucedido a través de los años, uno también debería pensar si realmente eso se aplica muy bien a la norma cristiana. Cuando pensamos que la norma de Cristo fue el amor, el de amarse unos a otros, incluso poniendo a él mismo como ejemplo y estando dispuesto a dar su vida por sus hermanos, en ese caso los seguidores cristianos, y también, por ejemplo, el principio que él aplicó con Pablo cuando tomó una espada para defenderle, dijo, quien tome la espada perecerá por la espada. Jamás fue una enseñanza cristiana, ¿no? ¿Hasta qué punto se pueden sentir involucrados, incluidos o salpicados por estos puntos negativos? ¿De la historia de la religión te refieres? Sí, claro, evidente. Bueno, nosotros no somos, a nivel personal, nosotros no podemos juzgar hasta qué grado están involucrados, sabemos hasta qué grado están involucrados, pero nuestro propósito, cuando predicamos las buenas nuevas o nos constituimos como grupo religioso predicador de las buenas nuevas, no es juzgar a la gente. Pero no obstante, la Biblia sí que dice, da la respuesta de que serán juzgados. Por ejemplo, es un término un poco extraño, la Biblia llama al conjunto de las religiones, habría mucho que analizar en este aspecto, porque en un poquito no se puede analizar. Pero contestando estrictamente a la pregunta que me has dicho, en el libro de Revelación, en el capítulo 18, hay una expresión muy curiosa que está aplicando a todas las religiones que son falsas. Nosotros no decimos cuáles son las falsas, sino las que son falsas. Y la Biblia dice, y oí otra voz procedente del cielo decir, y ahora observa, sálganse de ella, pueblo mío. O sea, fíjate el contraste, salirse de qué. O sea, el pueblo de Dios se tiene que salir de la religión falsa. Porque fíjate lo que dice, si no quieren participar con ella en sus pecados y si no quieren recibir parte de sus plagas. O sea, en el futuro, la Biblia dice que va a haber un juicio de las religiones. Sé que esto puede sonar un poco extraño, habría que analizar mucho, ¿no? Porque, ya digo, en 5, 10 o 15 minutos no se puede explayar uno. Pero la Biblia dice, la palabra de Dios dice que en el futuro las religiones del mundo van a ser sometidas a juicio. Y va a pasar lo que dice aquí. O sea, el pueblo de Dios, las personas que realmente son siervos de Dios, tienen que salirse de lo que es falsedad, porque si no participarán, o sea, podrán caer con las plagas que Dios traiga, o la destrucción que se propone traer. Sé que a veces esto es un poco duro, cuando te hacen la pregunta, pero es lo que le dice la Biblia en cuanto a este respecto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Sí, bueno, entonces en el momento, siguiendo el pensamiento de la Biblia, en el momento en que uno, de manera pasiva o activa, participa o colabora o apoya lo que otras organizaciones han estado haciendo y que van en contra de las enseñanzas de Dios, sí que puede sentirse culpable o puede sentirse responsable, pero en el momento en que uno, como dice aquí, se sale de lo que es esta organización y se declara abiertamente como no parte de estas organizaciones, entonces uno no puede sentirse responsable de lo que hagan o sigan haciendo, o hayan hecho en el pasado cuando nosotros no estábamos aquí para entrar en esa Sí, de acuerdo. De sus principios, ¿cómo ha sido la evolución de la Iglesia? ¿O se ha mantenido estacionarios? Hablando ideológicamente, claro. No, o sea, quiere decir... Ideológica, porque evidentemente el mundo cambia, todo va cambiando y con ello supongo que la religión también, ¿no? Sí, bueno, es lo que las personas a veces alegan. Dice, bueno, es que uno se tiene que ir adaptando a los tiempos, ¿no? Pero los principios de Dios son eternos, no cambian nunca. Lo ilustraremos. Si Dios dice en su palabra no matar, me da igual que mates de una manera o de otra. O sea, matar no se puede hacer a ninguna persona. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que los principios de Dios son eternos, no cambian. Nosotros creemos firmemente
que la Biblia, nuestra vida hoy día, es tan práctica como lo pudo ser hace 1000 años, 2000, 3000 o 4000. Porque la Biblia es un libro de principios que nos muestra cómo debemos de comportarnos, cómo ser mejores con los demás. Entonces, no ha habido evolución. Las enseñanzas básicas que Jesús enseñó, por ejemplo, digo Jesús porque es más conocido de la gente que lo que se llama el Antiguo Testamento, aunque realmente es lo mismo, es la palabra de Dios. Pero Jesucristo enseñó una serie de mandatos en el Sermón del Monte y no han cambiado en absoluto. O sea, el amar a tu prójimo, aunque los tiempos cambien, debería seguir siendo lo mismo. El respetar los bienes de tu prójimo, el ser una persona moral. El mundo habrá cambiado, pero el mundo no tiene nada que ver con lo que Dios está haciendo, lo que se propone hacer. Entonces, la religión de los testigos de Jehová no ha evolucionado, porque lo mismo que Abel sabía hace miles de años, sabemos nosotros hoy día. Lo que no se puede hacer es violar los principios de Dios. O sea que en este aspecto no ha evolucionado. La Biblia sigue siendo tan buena hoy como hace 5 o 6 mil años, lo mismo. Jerárquicamente, ¿cómo está constituida la Iglesia? No se puede decir que haya una jerarquía. Sencillamente todos los miembros bautizados de la congregación, todos los miembros bautizados, incluso hombres, mujeres y jóvenes, son en realidad ministros ordenados de las buenas nuevas, con las mismas responsabilidades que todos, la de seguir aprendiendo y esparciendo el mensaje de la palabra de Dios, porque pensamos que eso es el único que puede dar verdadera esperanza y el único real para toda la humanidad. Entonces, sí es verdad que hermanos que tienen quizá más experiencia, más capacidad, estos se ocupan de tareas a veces mecánicas para que la congregación siga funcionando como un cuerpo unido, con el único fin de ayudarnos mutuamente a seguir predicando las buenas nuevas en todo el mundo. ¿Qué metas han propuesto? ¿Cuál es su misión? Bueno, la misión que tiene el pueblo de Dios se manifiesta claramente, me remito de nuevo, o sea, no Sí, algo, evidente. o sea, a lo que, para lo que estamos puestos como pueblo de Dios en la tierra, y en un texto que citamos muchas veces a las personas porque solemos ir constantemente a predicar, las personas nos conocen porque vamos a sus puertas con este mensaje. Jesús dijo que en esta generación, en la última generación que habría sobre la tierra, dice que estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea, contestando la pregunta, ¿cuál es nuestra meta como individuos que entramos dentro de la congregación cristiana? Dar a conocer que Dios muy pronto se propone cambiar este mundo en que vivimos, que estamos viviendo en la última generación y se puede establecer por la Biblia, vuelvo a insistir, no en 5 minutos, ¿no? Pero se puede establecer que estamos viviendo en el tiempo del fin, en la última generación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué predicamos? Queremos predicar porque sabemos que Dios quiere cambiar las cosas, quiere traer un mundo mejor y deseamos que las personas, todo el mundo, pues se entere. No que deseamos, que es un mandato bíblico. O sea, cada cristiano que conoce la verdad debería de ir a las puertas a avisar a la gente de que Dios se propone traer este cambio. O sea, eso es la meta que tiene el pueblo de Dios, anunciar lo que Dios se propone hacer y las bendiciones que van a venir en el futuro. ¿Qué momentos de la Biblia estamos viviendo ahora? Ya que he hablado de que estamos viendo algo determinado. Sí, sí. Sí, bueno, la Biblia señala claramente que estamos viviendo en la parte final de la última etapa de nuestro sistema de cosas tal como lo conocemos. Precisamente la profecía de Mateo capítulo 24, cuando a Jesús le preguntaron cuándo sería la señal de su presencia y el fin del sistema de cosas. ¿El Apocalipsis? No, No, Mateo, el Evangelio. El Evangelio. Aunque Sí, Evangelio de Mateo está hablando de esto a partir del versículo 3. Y aunque Mateo capítulo 24 tiene 2 cumplimientos, y el primero fue en el año 70 antes de la era común, cuando el sistema de cosas judío fue destruido, precisamente el que el apóstol Juan en el año 96 de la era común registrara profecías que tendrían que ver con el fin del sistema de cosas en la presencia del día del Señor, dice Revelación 1, 1 y 10, y que coincidan, por ejemplo, lo conocido de los 4 jinetes del Apocalipsis, coincidan con las palabras de Jesús en capítulo 24 de Mateo, significa que esas palabras tendrían un cumplimiento futuro, refiriéndose al fin del sistema de cosas actual tal como lo conocemos. ¿Para dar paso a qué? Pues a lo que enseñó Jesucristo durante toda su vida y por lo cual dio su vida, para dar paso al reino de Dios. Durante todo su ministerio estuvo recalcando la importancia de este reino de Dios, que debería ser lo más importante en la vida de cualquier cristiano y que para ello haría los sacrificios que fuera menester. Siempre estuvo haciendo las ilustraciones, parábolas y enseñanzas con una referencia concreta, el reino de Dios. Pues ese, ¿para qué? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Por qué pedimos ese? Incluso nos lo enseña a pedir en el Padre Nuestro. Cuando nos dijo, santificado sea tu nombre y venga tu reino, para que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Sí, el sistema de cosas actual tiene que dar paso a ese reino de Dios. Y muchas partes de la Biblia
por citar alguna, la profecía del capítulo 2 de Daniel, muestra que el reino de Dios reemplazará todos los gobiernos humanos existentes. Y a eso se refiere Mateo 24 cuando dice el fin del sistema de cosas. Entonces, ¿cuándo tendría que venir este reino de Dios? Pues la Biblia muestra que, diferentes profecías están mostrando que ahora estamos viviendo en el fin de este tiempo. Por eso es más importante aún el dar a conocer lo que nosotros hemos aprendido en la Biblia, porque es la única esperanza para la humanidad. Eso. Y me gustaría apuntar porque a veces vale más lo que ven nuestros ojos que lo que quizás esté escrito. Me gustaría leerte unos versículos e intenta visualizar si el mundo actual es el que se describe en este sencillo texto que te voy a leer, a ver si se puede dar otra interpretación. La Biblia dice, en la segunda carta a Timoteo, mas sabe esto que en los últimos días se presentarán tiempos críticos difíciles de manejar. Tú ves pensando si el mundo actual tiene dificultades serias. Y ahora pasa a mostrar la razón. Dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Ves pensando en la actitud general hoy día de la gente. Amadores del dinero, presumidos, altivos, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos y desleales, sin tener cariño natural, no dispuestos a ningún acuerdo, calumniadores, sin autodominio, feroces, sin amor de lo bueno, traicioneros, testarudos, hinchados de orgullo y observa, amadores de placeres más bien que amadores de Dios. Cuando uno lee esto y mira el pasado, siempre ha habido personas que han sido así, siempre ha habido ciertos núcleos, pero cuando la Biblia da esta señal, se refiere a que la actitud general de toda la humanidad sería esta. Entonces, cuando uno ve pues, que hoy día no se tiene cariño natural, se ha despegado el cariño de los padres, hoy más que nunca vemos madres que abandonan sus hijos, los matrimonios se separan, no hay relaciones estables de ningún tipo, uno ve que encaja, que estos tiempos realmente están predichos en la Biblia y que muestran que muy cerca está ya el cumplimiento de todas las promesas y que Dios va a actuar. Por eso es tan interesante, por eso nosotros hacemos tanto recalcar a la gente que debería examinar lo que dice la Biblia. No que nos crea a nosotros, sino qué dice este libro para nuestro tiempo. Antes he hablado de una profecía, de algo escrito que sucederá más tarde, más temprano. Los futurólogos, los parapsicólogos, a saber el futuro, o pretender saber el futuro, ¿están más cerca de Dios? Ellos, por intentar de saber el futuro. Difícilmente se puede estar más cerca de Dios si uno deja la Biblia como su guía y como la fuente para saber en qué tiempo vivimos. Lo que voy a leer... Más claro y escueto, sí. No ha sido sobre este tema, ¿eh? Además es, claro, yo sé que a veces cuando leemos ciertas porciones de la Biblia, algunas personas se pueden rebelar contra lo que dice la propia palabra de Dios. Pero curiosamente, la palabra de Dios prohíbe este tipo de prácticas, sorprendentemente. Y habrá una razón, lo que pasa que lo que decimos no se puede exponer en 5 o 10 minutos, pero hay razones. La Biblia dice que no deberíamos de usar a estos futurólogos, estas personas que tienen estas visiones o estas interpretaciones. ¿De dónde procede su poder? O sea, lo que nosotros queremos recalcar es que la Biblia dice, voy a remitirme a Deuteronomio, el capítulo 18 y versículo 10, y aquí Dios, fíjate lo que dice a su pueblo. No debería hallarse en ti nadie que haga pasar por el fuego a su hijo o a su hija, nadie que emplee, nota, adivinación, practicante de magia, nadie que busque agüeros, ni hechicero, ni uno que ate a otros con maleficio, ni nadie que consulte a un medio espiritista o un pronosticador profesional de sucesos, ni nadie que pregunte a los muertos. La Biblia, Dios prohíbe a los seres humanos que intentemos saber cosas que estas personas, a veces son espiritistas, hay diferentes medios, astrólogos por medio de las estrellas, futurólogos por medio de espiritismo, de cartas del tarot, de la tabla de Ouija, hay diferentes formas, pero Dios prohíbe en su palabra, ¿verdad?, que las personas que le aman se dirijan a estas fuentes. La razón es que habría que mirar, hay razones del porqué, lo que pasa que no podemos... Sí, no, evidentemente hay que ser un poco escuetos porque sí, el tiempo apremia. Exacto. A ver, la siguiente pregunta es esta. ¿Aceptan y comprenden a diferentes, a otros tantos diferentes, perdón, colectivos religiosos? Si los aceptamos. Sí. Bueno, aceptarlos y comprenderlos. Yo quería contestar... Tal vez no me he expresado claramente. No, está claro, está claro. ¿Quiénes somos nosotros como personas para no respetar a los demás? ¿Por qué les predicamos las buenas nuevas? Porque pensamos y creemos firmemente que tenemos la verdad. Ahora, nosotros no podemos enjuiciar ni despreciar a nadie, Dios es el juez de todo,
Por eso la tolerancia, si Jesús dice que en Mateo 7:12 hay una regla que se llama la regla áurea, lo que nos gusta que nos hagan a nosotros, que lo hagamos a los demás. Entonces, igual que nos gusta que nos respeten a nosotros, nosotros no queremos meternos con nadie ni pensar que alguien es peor que nosotros. El juez de todas las cosas es Dios. Por eso nosotros, claro que toleramos a los demás. ¿Quiénes somos nosotros para no tolerarlos? Y además, pues no nos metemos con ellos en absoluto, sino simplemente les predicamos como todo el mundo las buenas nuevas. Toda persona como tal es digna de todo respeto. ¿Qué acciones realizan? Bueno, ¿quería comentar algo más? No. ¿Qué acciones realizan para darse a conocer? Bueno, como antes hemos comentado también, el deber de todas las personas que nos declaramos cristianas es seguir el ejemplo de Cristo, que dedicó su vida al ministerio del reino de Dios, dar a conocer el reino de Dios. Y esta es una responsabilidad que tenemos todos los miembros de la congregación cristiana de los Testigos de Jehová, seamos mayores, jóvenes, hombres o mujeres. No hay ninguna distinción, y también viene un poco a lo que antes me comentabas de la jerarquía, entre cleros ni legos, sino todos tenemos esa responsabilidad, la de dar testimonio y dar a conocer las buenas nuevas del reino de Dios. Lo cual también, por otra parte, dentro de las palabras de Mateo 24, capítulo 14, también estaba hablando de que esta sería una obra que se estaría haciendo antes de que viniera el fin de este sistema de cosas, y el que se haya podido conocer este mensaje en toda la tierra habitada actualmente, también muestra que es otra parte de profecía que se está cumpliendo. Eso, y usamos, como decías muy bien, aparte de la predicación directa, de puerta en puerta, usamos a veces publicaciones, por ejemplo, pues te enseño esta por curiosidad, que aunque las personas ya la conocen, quizás... sí. Decímoslo, sí. Yo el tema es, ¿verdad? Usted puede vivir para siempre en el paraíso, en la tierra. Sí. Bueno, pues revistas y publicaciones de este tipo las hacemos ¿con qué propósito? Muchas personas no tienen tiempo de dialogar con nosotros, de pasar con nosotros pues media hora, una hora. Entonces, estas publicaciones lo que hacen, están llenas de textos de la Biblia y razonamientos para que cada persona en su hogar pues pueda tener acceso al conocimiento de la Biblia. O sea, uno en su casa coge un libro de estos, lo